Carta a Filemón. Si es tan amable, por favor, Carta a Filemón. Esta tarde estaremos llevando a cabo, realizando el estudio o meditación en los versículos que nos restan, los cuales son versículos del 8 al 25. Carta a Filemón, versículos del 8 a 25. Carta a Filemón, versículos del 8 al 25. Cuando usted ya lo haya encontrado, por favor, si usted no tiene ningún impedimento físico, le voy a pedir que por amor y reverencia a la palabra del Señor se ponga en pie para dar lectura a los versículos de Filemón, versículos del 8 al 25. ¿Lo tenemos, iglesia? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en un día más podemos reunirnos presencialmente como iglesia en este edificio que tú has provisto para nosotros, para que vengamos, Señor, en la comunión que tú quieres, para que vengamos en esa comunión libremente a compartir, a adorarte, a glorificarte, a honrar tu nombre. Que sea tu Espíritu Santo con el predicador en estos momentos, Señor, para que pueda exponer fielmente tu palabra, para que no traiga ideas, no traiga filosofías huecas ni fábulas humanas, sino, Señor, meramente y expresamente sea tu palabra dada a tu pueblo, sea tu palabra expuesta, Señor, con denuedo, con temor reverente, pero con amor, Señor, con el amor que nos has traído, con esos lazos, Padre, para que podamos ser instruidos en tu palabra y para que podamos también, Señor, traer frutos y glorificar tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, tu pueblo dice amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El sermón, de la manera que lo hemos titulado para esta tarde, se llama La necesidad del perdón. Se lo voy a repetir nuevamente. La necesidad del perdón. Y fíjese que es algo muy interesante que nosotros debemos de notar en esta epístola o carta a Filemón, que aunque el tema de esta carta, la carta a Filemón, es el perdón, precisamente esa palabra, perdón, no aparece de una manera escrita en toda esta carta, que es un libro corto, pero sí nos llena
por cada versículo que usted lea, en cada momento que usted está haciendo lectura comprensiva de esta carta, usted puede ver esa palabra, aunque no esté escrita, pero un mensaje directo al corazón y a la mente de toda persona que esté leyendo este libro. Pablo entonces se dirige en esta carta o dirige esta carta a un amigo muy especial, a un colaborador llamado Filemón. Nosotros lo pudimos ver en el versículo 1 y lo podemos leer también y de esa manera lo podemos constatar. ¿Qué sabemos de Filemón? Bueno, de Filemón nosotros veíamos y la Escritura nos da constancia que en el versículo 2 podemos identificar a su esposa, Apia, y muy probablemente también podemos decir que Arquipo fue su hijo y servía fielmente en el ministerio. Eso es una manera de retroalimentación, mis amados hermanos, para aquellos quizás que no estuvieron en estos domingos que dimos inicio al estudio de esta carta. Pero ahora, fíjese, Pablo, aunque no le escribe a Filemón dándole una clase de doctrina acerca del perdón, o no menciona una teología explícita del perdón, sí recurre a la máxima expresión de la identidad y la esencia de Dios. Algo que por consecuencia nos va a traer a nosotros, aquellos que han nacido y hemos nacido de nuevo, el poder practicar el perdón. ¿Y a qué me refiero? Pues cuando me refiero a la esencia, la máxima expresión que Pablo está utilizando aquí para dirigirse a Filemón y estarle a él hablando acerca de poder interceder por Onésimo, ese esclavo fugitivo que vamos a ver ya y vamos a dar lectura en el versículo 10, cuando entra en escena Onésimo, él está recurriendo nada más y nada menos al amor por lo cual Dios se mueve para ejercer su justicia, ese amor por el cual Él es 3 veces santo, ese amor por el cual es la médula ósea del Evangelio llevado a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Nada de lo que ocurre en la vida del creyente puede ser una consecuencia que se produce a raíz del amor. Y es por eso que Pablo no tiene que mencionar, no tiene que darle una teología, no tiene que darle un estudio a Filemón, porque Filemón nosotros podemos ver, y si quiere acompáñeme para que vea de qué manera Pablo se está expresando acerca del amor y cómo está utilizando esta palabra en esta epístola. Versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mis amados hermanos, aquí nosotros estamos teniendo fielmente el testimonio de que Filemón era un hombre el cual se movía por piedad, se movía alrededor, ayudando a los santos en el beneficio de la obra del Señor, queriendo y pudiendo y haciendo expandir de esta manera el reino de los cielos. Fíjese cómo dice nuevamente en el versículo 5, nosotros ya lo vimos, porque oigo del amor y de la fe. Pablo sabía que Filemón era un hombre fiel creyente que daba testimonio de haber nacido de nuevo. ¿Y por qué? Porque todo se desprendía del amor con que él actuaba para la obra, del amor con que él actuaba para ayudar a los santos del Señor. Aquí lo estamos viendo. Después sigue diciendo, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mis amados hermanos, ese amor que nosotros profesamos tener, si es que hemos nacido de nuevo en el Señor, nos va a llevar a una práctica de tener una fe eficaz. ¿Y una fe en qué creen ustedes? Ahí lo acaba de mencionar. Balado, amor y fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Hay muchas personas que no conocen al Señor, que se tienen fe a ellas mismas.
Hay muchas personas que no conocen al Señor, que tienen fe en lo que alguien puede hacer con ellos. No, yo tengo fe que el pastor Ovidio me va a contestar el teléfono, y quizás el pastor Ovidio acaba de llegar del trabajo y ya está dormido. No le va a contestar. Y es una fe que te va a producir un desánimo, una fe que te va a producir una tristeza, una fe que te va a dejar con los bolsillos vacíos. ¿Por qué? Porque es una fe que estás poniendo en algo temporal, en algo que va a morir, en algo que va a fallar, en algo que se va a equivocar. Pero cuando tenemos el verdadero amor de creyentes nacidos de nuevo en el Señor, esa fe nos va a llevar, movida por ese amor, a ponerla y a dirigirla en Cristo Jesús. Y es de lo que está hablando Pablo. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Lo vuelve a mencionar. En tu amor nosotros tenemos gozo, en tu amor nosotros tenemos consolación. ¿Por qué? Porque es un amor de un creyente el cual da testimonio de haber nacido de nuevo. Un creyente que todo lo que hace no lo hace por obligación, sino que lo hace sometido al amor incomparable e insondable de nuestro Señor Jesucristo. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vuelve a apelar al amor que tiene por la obra y por el pueblo del Señor. Fíjese, es muy importante, porque del amor, como les mencioné antes, es que deriva el perdón. Cuando en nosotros hay una falta de perdón, simple y sencillamente, mis amados hermanos, es por el hecho que en nosotros mora la ausencia del amor por Dios y del amor de Dios en nuestra vida. Cuando en nosotros hay falta de perdón, es por el hecho, se lo repito nuevamente, que en nosotros mora la ausencia de amor por Dios. Marcos capítulo 12, versículos del 30 al 31 dice de esta manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Fíjense lo que está diciendo aquí. Este es el primer y gran mandamiento que Jesús está dando. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué, iglesia? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Luego, dice el 31, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mis amados hermanos, el amar a Dios nos llama a despojarnos de cualquier intención, de cualquier deseo, de cualquier capricho que pueda nacer de nuestra carne. Amar al Señor por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, significa que yo amo más al Señor que mis padres, que yo amo más al Señor que mis hijos, que yo amo más al Señor que mi carro, que mi trabajo. Es por encima de todas las cosas ese amor hacia el Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos tener ese amor? Solamente cuando hemos nacido de nuevo. Porque, mis amados hermanos, nosotros jamás vamos a poner en primer, en segundo y en tercer lugar a Dios si nosotros no hemos nacido de nuevo. Nosotros podemos profesar venir a la iglesia y decir que nos congregamos y decir que somos creyentes y traer una Biblia bajo el brazo y ponernos una corbata, pero cuando salimos de la iglesia, después que aquí hemos estado con un lenguaje muy espiritual saludando a los hermanos y a las hermanas, llegamos a nuestra casa y empezamos a ofender a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a hablarles de mala manera. ¿Por qué? Porque no hay un amor hacia el Señor reverente.
Y cuando no hay ese amor hacia el Señor reverente, pues por ende va a haber una consecuencia, la cual será el no tratar y el no ver a nuestro prójimo como Dios nos ha amado. Y si hay el amor de Dios en nosotros, pues nosotros lo vamos a amar como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que ahora somos es porque Cristo está haciendo la obra redentora en nosotros, la obra de la regeneración, la obra de la santificación, la obra de poder perseverar ahora en el camino del Señor. Eso es lo que quiere decir. Pero mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos enseña el mundo? El mundo nos enseña a amarnos a nosotros mismos, pero no con el amor divino e incondicional de Dios. Nos enseña que debemos de pasar por encima de cualquier persona con tal de lograr nuestras metas en este mundo. Eso es egoísmo. Eso es vanagloria. Eso es alimentar la carne. Porque no te importa por encima de quién vas a pasar, porque no te importa a quién vas a ofender, porque lo único que te importa es ver tu bienestar, es ver de qué manera tú puedes tener más y más y más en un mundo que aunque tú sumes más y más y más, al final será menos. Pero cuando poseemos el amor de Dios, nosotros podemos beneficiar y ser instrumentos como lo está haciendo Filemón y como le está diciendo Pablo, que ha sido para los santos, para la obra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero ponerte primero esta idea por medio de la palabra en tu mente y en tu corazón. Porque la teología del perdón que Filemón conocía muy bien es llevada a la práctica por medio del amor hacia Dios y del amor de Dios en nosotros. La teología del perdón, mis amados hermanos, es algo que nosotros la podemos encontrar a lo largo de las Escrituras. Pero fíjese cómo dice Éxodo capítulo 20, versículo 13. En el sexto mandamiento, no matarás. Y nosotros ahí podemos ver la teología del perdón. Pero usted pudiera decir, pero pastor, usted allí solamente está leyendo no matarás. ¿Qué tiene que ver eso con la teología del perdón? ¿Qué tiene que ver eso ante la intercesión que Pablo está haciendo por Filemón? Pues fíjese, Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 24, lo lleva a un nivel más allá todavía. Dice de esta manera, versículo 21, Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Lo que nosotros acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Pero él continúa y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cosa que Filemón cuando huyó Onésimo de seguro se enojó, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Continúa en el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Jesús no solamente se queda, ¿sabes qué? Si estás lleno de ira, si tienes molestia, si tienes deseo de venganza, te has hecho acreedor al juicio. Él no solamente se queda con esos pensamientos o sentimientos que pueden provenir de nuestro corazón. Él va más allá todavía y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, una cosa que estaba sucediendo entre Filemón y Onésimo, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven
y presenta tu ofrenda. ¿Qué vemos ahí, mis amados hermanos? El perdón. El perdón por medio del recibimiento, el perdón por medio de la reconciliación, el perdón por medio de la restitución. Una cosa que vamos a ver con Onésimo más adelante. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos todo eso, más nos ha perdonado el Señor cuando le hemos ofendido. ¿Cuántos de aquí han ofendido al Señor alguna vez? ¿Cuántos de aquí no han estado conforme con el Señor alguna vez? ¿Cuántos de los que estamos acá en esta tarde hemos estado muchas veces quejándonos con el Señor? Señor, qué clima tan frío. Ya quiero que sea verano. Y cuando es verano, Señor, los mosquitos no los aguanto. Señor, hoy solo tengo pan para comer. Y así queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja. Constantemente estamos ofendiendo al Señor. Pero ahora yo te pregunto algo. ¿El Señor ha sido fiel y nos ha perdonado en Cristo Jesús? ¿Sí o no, iglesia? Él nos ha perdonado. Entonces, mis amados hermanos, esto es para que tengamos una perspectiva cuando alguien nos ofende a nosotros. Cuando alguien nos ofende a nosotros, nos cuesta tanto, pero tanto el poder perdonar. Nos cuesta tanto, pero tanto poder pasar por alto esa falta que se ha cometido entre nosotros, hacia nosotros, aparentemente. Ahora, yo te quiero decir algo. En primera instancia, cuando alguien nos ofende a nosotros, no nos está ofendiendo a nosotros realmente. A quien está ofendiendo es a Dios. Y si esa persona y si tú han ofendido al Señor, y si el Señor, un Dios 3 veces santo, un Dios lleno de justicia, ha sido capaz de poder perdonarte a ti y perdonar la ofensa que ha hecho esa persona hacia Él en primera instancia, que es alguien glorioso, alguien majestuoso, un ser infinito, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar esa ofensa que es chiquitita, chiquitita a la luz y a la inmensidad de un Dios infinito? Es para que pensemos, es para que reflexionemos y que tengamos en cuenta que Pablo está apelando, como les dije nuevamente, al amor, porque Filemón tenía el conocimiento del perdón empapado en su vida. Ahora, quisiera que vayamos al texto de esta tarde. Versículo 8, Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Fíjese, Pablo no empieza, sino que continúa esta carta y le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene, él le quiere decir, aunque yo tengo la autoridad apostólica de poderte exigir y de pedirte con un sentido de obligación lo que te conviene hacer y que es correcto delante del Señor, yo no estoy haciendo eso. Más bien te ruego por amor,
siendo como soy. Él le ruega, Él apela a ese amor divino, a ese amor incondicional de Dios que ahora como creyentes nacidos de nuevo mora en nosotros, porque ese amor, ese es el que nos lleva a perdonar, a cubrir las muchas faltas. Él apela al amor no para querer manipular a Filemón, sino para llegar hasta la conciencia y poderle hacer ver, yo soy un apóstol, yo tengo la autoridad de Cristo, pero yo no te hablo de esa manera. Yo apelo al amor que hay en ti, no cualquier amor, ese amor divino, ese amor por Cristo Jesús, ese amor que tienes por haber nacido de nuevo. Le dice, siendo como soy. ¿De qué manera, Pablo? Pablo, ya anciano. Se cree que para ese entonces Pablo tenía alrededor de 60 años. Y Filemón quizás tenía un poco más que Pablo. Y usted podrá decir, bueno, pero si relativamente era joven, ¿por qué dice Pablo, ya anciano? Pues él apela a este título de anciano meramente ¿por qué? Porque en ese tiempo, mis amados hermanos, era muy difícil llegar a los 65, llegar a los 70 años. Tenemos un caso como el apóstol Juan, pero es muy aparte. Había persecución, las enfermedades que estaba llevando Pablo, que había sufrido, los naufragios, las persecuciones, los azotes, todo eso había hecho ya en Pablo una vida sufrida, una vida ya muy llena de kilometraje. Es decir, ya una vida cansada, ya una vida que había tenido mucho recorrido. Por eso él le dice que es anciano, porque el Señor ya le había permitido vivir mucho al apóstol. Y ahora además le dice, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí primero él está haciendo un juego de palabras, porque Onésimo, como ya lo mencionaron anteriormente, Onésimo significa útil y era un sobrenombre muy común dado a los esclavos. Es decir, entonces Onésimo significaba, útil o eficiente. Y fíjese aquí de la manera, la composición literaria que Pablo está utilizando para poder expresar este mensaje a Filemón. Dice, te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Es decir, te ruego por el útil que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo sabía, miren, por alguna razón, cuando Onésimo sale de la casa de Filemón, él sustrae dinero o algunas posesiones de gran valor. ¿Por qué? Porque él las necesitaba para poderse sostener, para poder comer, para poder comprar algunas cosas básicas para su manutención. No sabemos cómo, pero él llegó a Roma y de una manera u otra pudo contactar a Pablo, pudo haber escuchado que estaba en una casa alquilada bajo arresto, pero él sabía quién era Pablo. De una manera providencial, mis amados hermanos, Onésimo llegó hasta donde Pablo estaba siendo prisionero, y Pablo no menciona, soy prisionero de Roma, él dice, soy prisionero de Jesucristo.
lo que se supone que usted y yo somos. Siendo prisioneros de Jesucristo es de la manera por la cual nosotros podemos pasar por encima las preocupaciones de este mundo. Siendo prisioneros de Cristo es por el cual nosotros pasamos y dejamos a un alto las enfermedades que nos puedan afectar. Esa necesidad por la cual nosotros podemos estar de una manera recurrente, no importa, porque ahora somos libres del pecado, vivimos para Cristo y vivimos para darle gloria. Por eso Él dice, prisionero de Cristo. Después Él vuelve y dice, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Unas prisiones en las cuales Él estaba predicando la palabra de Dios. Unas prisiones en las cuales Él estaba muy probablemente encadenado a un guardia romano. Pero eso no era una limitante para que el apóstol siguiera viviendo para Cristo, siguiera predicando el evangelio, siguiera compartiendo con otros que no conocían de Él. Y es lo que nosotros aquí vemos claramente, en el cual otro tiempo, versículo 11, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Fíjese qué hermoso lo que Pablo está diciendo acá. Aquí primero él se da cuenta que Onésimo ha cometido un delito. Él nace de nuevo. Él se da cuenta entonces ahora del amor que hay en Onésimo para poder servir. Y él le dice, yo quisiera aquí retenerlo. Pero al mismo tiempo Pablo sabe que eso no es lo correcto, que él tiene que enviar a Onésimo hacia donde su amo de regreso para que pueda haber una reconciliación, para que pueda haber paz entre Onésimo y su amo Filemón, y de esa manera todavía el testimonio de amor y en la iglesia de Colosa pueda ser la evidencia del amor de Cristo reinando en medio de la congregación, reinando en medio de estos hermanos y reinando en medio del servicio abnegado a la obra de Cristo y su evangelio. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, respetando también el título de amo de Filemón, para que tu favor no fuese por necesidad, sino voluntario, algo que pueda nacer del corazón, algo que se está haciendo lo correcto, pero no por imposición, no por una pena, no por una lástima, sino por algo que produce gozo a la obra de Cristo. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fíjese bien, aquí le está diciendo, ese Onésimo que tú ves ahí, ahora ya no solamente te va a servir como un siervo. Ahora ya no solamente va a estar ahí para cumplir tus órdenes. Ahora hemos ganado un hermano en Cristo y va a ser de bendición. Un hermano en Cristo, el cual dejará de servirte terrenalmente y temporalmente, y un día estaremos juntos dándole gloria por la eternidad a aquel que es digno por los siglos de los siglos. Eso le está diciendo.
como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Yo a Él lo necesito, yo a Él lo ocupo aquí, que esté sirviéndome, pero sé que debo de hacer lo correcto y poder interceder entre Él y tú, para que puedas perdonarlo, para que puedas ver el cambio, la obra de salvación que ha sido consumada por medio de Cristo en Él, y para que te des cuenta lo cuán beneficioso puede resultar, no solamente para mí, sino más para ti, Filemón. Por eso te lo envío. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, fíjese, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo confío en el amor que tú tienes por el Señor. Yo sé que tú eres un siervo fiel. Yo sé que tú eres un siervo obediente. Por esa misma razón, recíbelo como si me estuvieras recibiendo a mí. ¿Y de qué manera ustedes creen que Filemón quisiera recibir a Pablo? ¿Con tristeza? ¿Con llanto? ¿Con lamento? Porque estuvo encerrado. No, con gozo de que juntos pueden estar alabando al Señor, gozarse en la presencia de Pablo. Y de esa misma manera Pablo le está diciendo a Filemón, recíbelo con ese gozo, con esa alegría, con esa felicidad que me pudieras estar recibiendo a mí. Entonces, mis amados hermanos, cuando alguien nos ha ofendido a nosotros tenemos, si hemos nacido de nuevo, ser capaces de poder otorgarle perdón a esta persona. ¿Por qué? Porque Dios ha sido más ofendido por nosotros y más nos ha perdonado. Cuando Dios nos perdonó, ¿nos recibió con brazos abiertos o hubo una limitante? Él no limitó su amor. Él nos recibió con los brazos extendidos para poder ser limpios y purificados por su palabra y poder tener el entendimiento de ese amor. Un amor que genera perdón, y ese perdón generará un recibimiento, de esa persona que nos ha ofendido. Y si en algo te dañó, dice, o te debe, ponlo a mi cuenta. Sin duda alguna, el apóstol Pablo sabía acerca de la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo está diciendo acá, y si en algo te dañó, que sí lo había hecho, o te debe. Para ese tiempo, mis amados hermanos, se cree que un esclavo costaba alrededor de 500 denarios y el sueldo por día era 1 denario por día. Entonces estamos hablando de un sueldo de 500 días, 500 denarios. Cuando Onésimo huyó de Filemón, pues quedó algo ahí. Quedó la ausencia de alguien, quedó la ausencia para poder realizar las distintas responsabilidades o las distintas tareas que tenía Filemón para con Onésimo, y alguien las tenía que realizar. Entonces es probable que él haya tenido que comprar otro esclavo, 500 denarios, y eso era una buena suma de cantidad. Por eso él le dice, si en algo te dañó, es decir, si causó pérdida, que sí la causó, si causó enojo, que sí lo causó, que causó molestia, que sí la causó, y de lo que nos habló Jesús en Mateo capítulo 5, le dice Pablo, o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjese usted, nosotros teníamos una deuda
incalculable y que jamás, pero jamás, ni en 1000 vidas podríamos pagarle a Dios. ¿Y quién tuvo que interceder por nosotros para pagar esa deuda? Fue Cristo Jesús. Cristo Jesús se despojó de su justicia para que la ira santa de Dios el Padre pudiera recaer sobre Él y pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Él se despojó de su justicia, nos imputó su justicia hacia nosotros, la muerte sustitutiva de la cual Pablo predicaba y la cual Pablo estaba haciendo uso en esta carta. Por eso él le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, así como mis pecados fueron puestos en la cuenta de Cristo. Cristo ocupó el lugar que tú y yo debimos haber ocupado en esa cruz. Él fue clavado por nuestras transgresiones, para que ahora nosotros podamos tener vida eterna. Fíjese qué maravilloso estas palabras, cómo Pablo aquí está presentando y está haciendo eco al corazón de Filemón para poder recordarle el Evangelio. Y al mismo tiempo dice Pablo en el versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano. Y fíjese, cuando Pablo está diciendo esto, al escribir sus cartas, Pablo tenía como costumbre servirse de un amanuense. Amanuense era una persona la cual se encargaba de recoger los dictados que una persona le estaba haciendo. Eso es lo que significa amanuense, como una secretaria o un secretario. No obstante, en muchas de sus cartas se escribió un saludo de despedida de su mano. Nosotros lo podemos ver Colosenses capítulo 4 versículo 18, Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 17. Pero ahora, los versículos del 19 al 25 y probablemente toda la carta fueron escritos por el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros vemos acá, yo Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. ¿Qué creen que le debía Filemón a Pablo? Filemón le debía el conocimiento que ahora él tenía en Cristo Jesús. Por eso después dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Él está diciendo, hey, sabes, al mismo tiempo que le dice, yo voy a pagar por la deuda de Onésimo, pero al mismo tiempo él está diciendo, tú tienes una deuda también para conmigo. Y es la deuda impagable de haber conocido a Cristo Jesús, mis amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hubo una persona que se apiadó y nos presentó a Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos leído por medio de autores que han escrito libros y que nos hemos empapado del conocimiento del Evangelio? ¿Cuántos, mis amados hermanos, como en mi caso, hemos sido guiados y cuidados también a través de los pastores, el pastor Máximo, el pastor Juan? Eso es algo que nosotros no podemos pagar. Es una deuda eternamente que tenemos con todas esas personas que han dedicado unos minutos
horas, meses o años de su vida a cuidar de nuestras almas, a presentarnos el Evangelio, a recordarnos una y otra vez que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que ahora nosotros tengamos la certeza de esa promesa en la vida eterna. Mis amados hermanos, nosotros tenemos una deuda muy grande con todas las personas que han orado por nosotros, por todas las personas y con todas las personas que se han dedicado a cuidar nuestro bienestar y más espiritual. Por eso Pablo le está diciendo esas palabras a Filemón. Después él le dice en el versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Saben? Él empezó diciendo desde el versículo 4 que él estaba presto para la obra de Dios y que estaba presto por amor a ayudar y a beneficiar y a bendecir a los santos. Ahora él está diciendo, tenga yo algún provecho, tenga yo algún beneficio, tenga yo la bendición de ti en el Señor, conforta, bendice mi corazón en el Señor. ¿Sabes qué? Te estoy presentando, te he mandado Onésimo, por favor, recíbelo, reconcíliate con Él, ponlo a servir no solamente a ti en las tareas cotidianas, sino también que te sea útil en el ministerio, pero haz esto trayendo bendición también a mi corazón. Mi corazón quiere estar lleno de gozo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo correcto, no por una imposición, no porque yo sea apóstol, sino porque en ti está el amor divino, el amor que perdona, el amor que cubre multitud de pecados. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y cuando aquí dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, no es que se refiere específicamente a la idea del apóstol Pablo en decir que lo va a dejar libre a Onésimo, no, de ninguna manera, sino lo que ya les mencionaba, sino que ahora Onésimo era útil en gran manera. ¿Por qué? Porque ya no le sería útil solamente para las actividades que ejercía como amo sobre su sirviente, sino también que pudiera servir en el ministerio y ser de doble bendición. Por eso él le dice que harás aún más de lo que te digo. Muy probable lo pongas a servir, y es mi deseo para que juntos puedan contribuir a la causa de Cristo Jesús nuestro Señor. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo sabía que los cargos que se le habían imputado en Roma no eran de demasiado peso para poder tener una condena muy pero muy larga. Él tenía la certeza que iba a salir y podía reunirse nuevamente con Filemón, y él iba a supervisar la obra que por un amor en Cristo obedientemente él hizo de recibir, restituir y restaurar a Onésimo. Y fíjese qué importante acá lo otro que dice en el versículo 22, la segunda parte, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Cuando Filemón recibe esta carta, cuando la está leyendo, tenía dos alternativas. O era orar al Señor para que soberanamente Él pudiera disponer de liberar a Pablo, o era orar para que Pablo se quedara mucho tiempo en la cárcel si él no llevaba a cabo este perdón sobre Onésimo. Entonces,
Aquí estaba en una forma muy comprometida Onésimo de saber nosotros como creyentes, Filemón, de saber que nosotros como creyentes vamos a actuar sobre un hermano. O queremos la restauración, restitución, o queremos que se pudra en el infierno. Así de sencillo. Continúa en el 23 y dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora, ¿qué sabemos de Epafras? De Epafras nosotros creemos, y según varios conocedores, dicen que se pudo haber convertido gracias al ministerio de Pablo. De Marcos, nosotros sabemos que este era Juan Marcos, el primo de Bernabé y autor del evangelio que lleva su nombre. El error que cometió durante el primer viaje misionero de Pablo, que es mencionado en Hechos capítulo 13, versículo 13, produjo la separación del apóstol y Bernabé. Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 39. Pero ahora Marcos era un hombre totalmente diferente, un hombre que había sido transformado mediante la disciplina impuesta por Pablo y bajo la supervisión de Pedro y Bernabé. Eso usted lo puede encontrar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aristarco era un creyente judío del cual usted puede encontrar mención de él en Colosenses capítulo 4, versículo 11, nativo de Tesalónica. Esa información se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 4 y en Hechos capítulo 27, versículo 2. De Demas, algo que mencionamos en las cartas anteriores, pastorales. Lo que sabemos de Demas no es muy alentador. ¿Por qué? Nosotros lo vimos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Pablo escribe acerca de él: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Lo más probable es que él fuera un apóstata, pues Juan escribió: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Entonces, mis amados hermanos, no obstante, en este momento que Pablo está escribiendo esta carta, era un fiel colaborador todavía de Pablo. De Lucas, el médico amado. Se menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 14, donde estos 5 hombres se vuelven a mencionar. Era un médico gentil, cristiano y autor del tercer evangelio. Nosotros sabemos que fue un asiduo, fue un fiel acompañante de Pablo en sus viajes y sin duda cuidó de Pablo hasta en sus mayores quebrantos de salud, y es muy probable que hasta en sus últimos días, como es mencionado en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. No podemos terminar esta carta sin hacer referencia al versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Fíjese, ¿por qué Él se despide de esta manera? Porque Filemón estaba enfrentando en esos momentos a esa persona que lo ofendió, a esa persona que le robó, a esa persona que sustrajo unas cuantas posesiones de mucho valor. No era nada fácil, mis amados hermanos. Él pudo haber sentido molestia, él pudo haber sentido ira, a pesar de ser un hombre obediente y a pesar de tener ese amor. Pero él vuelve a interpelar y decirle: hey, recuerda, yo sé, yo tengo el testimonio que eres un hombre fiel, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de piedad, un hombre obediente a la palabra de Dios. Pero si acaso alguno de estos sentimientos
puede inundar tu corazón, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La necesidad del perdón, mis amados hermanos, es muy grande para todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera que me pudiera dar 5 minutos más de su tiempo para poderle leer una historia en la cual el perdón también está impresa. Yo la escuché alrededor de hace 7 años en una entrevista que le hicieron al pastor MacArthur, hablando acerca del perdón, y pude conseguir un fragmento del libro original por el cual se escribió esta historia. Así es que el libro se llama, para todo aquel que quiera saber, ¿qué sucedió al hombre que dirigió el ataque a Pearl Harbor? Todos tenemos conocimiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Se llevó a cabo en 1942, pero meses antes se llevó a cabo el preámbulo con el cual después estalló esta Segunda Guerra. Y todo empieza, mis amados hermanos, allá un domingo, una mañana de un domingo, alrededor de las 7:55. Pongan atención, por favor. El 7 de diciembre de 1941, en un audaz y sorpresivo ataque aéreo, los japoneses atacaron la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. En menos de 2 horas, 2.403 marinos y civiles norteamericanos fueron asesinados y otros 1.178 resultaron heridos. La Fuerza Aérea perdió 188 aviones en total y gran parte de la flota del Pacífico de los Estados Unidos fue destruida o dañada esa mañana. El ataque estuvo bajo el mando de un brillante piloto japonés de 39 años. Oiga muy bien a este personaje. Escucha muy bien. Llamado Mitsuo Fuchida, cuyo ídolo era Adolfo Hitler. 39 años tenía este piloto japonés. Y el ídolo de este piloto japonés era nada más y nada menos que Adolfo Hitler. Aunque su avión recibió varios disparos desde tierra, sobrevivió a los ataques. El ataque a Pearl Harbor llevó a los Estados Unidos a participar en la Segunda Guerra Mundial, la cual culminó en la destrucción del territorio japonés mediante el uso de las bombas atómicas. Después de la guerra, el piloto japonés Fuchida se sintió tan asaltado por los recuerdos de tantas muertes que había presenciado, y en un intento por encontrar paz y sosiego, se mudó al campo cerca de Osaka, Japón, para dedicarse a ser un granjero. Sus pensamientos giraban cada vez más en torno al problema de la paz y decidió de escribir un libro acerca del tema. En su libro, que había pensado titular No Más Pearl Harbor, instaría al mundo a buscar la paz. Sin embargo, Fuchida luchó en vano en su intento por encontrar un principio sobre el cual pudiera fundamentar la paz. Su historia fue recopilada por Donald A. Rosenberg, un asistente de la Marina norteamericana que sobrevivió al ataque de Pearl Harbor, y este escribió lo siguiente: el piloto japonés Fuchida escuchó 2 historias de prisioneros de guerra que lo llenaron de emoción. Las historias parecían ilustrar el principio que estaba buscando, ese principio de paz. La primera historia la escuchó de un amigo, un teniente que había sido capturado por los norteamericanos y encarcelado en un campo para prisioneros de guerra en Estados Unidos. Fuchida vio su nombre en un periódico, en una lista de prisioneros que regresaba a Japón.
decidió ir a visitarlo y cuando se encontraron hablaron acerca de muchos temas, pero Fuchida le lanzó la pregunta que prevalecía en su mente y le preguntó a su amigo: ¿y cómo te trataron en el campo de prisioneros de guerra? Su amigo japonés le dijo que lo habían tratado bastante bien. Mire, era un japonés que había caído preso por Estados Unidos, por los militares de Estados Unidos, y había estado preso en un campo de concentración militar de los Estados Unidos. Y él le pregunta: ¿cómo te trataron en los Estados Unidos siendo prisionero? Su amigo le dijo que lo habían tratado bastante, pero bastante bien, aunque había sufrido mucho mental y espiritualmente. Luego prosiguió contándole a Fuchida una historia que le había impresionado mucho a él y a todos los prisioneros japoneses que estaban en ese campo. Él le relató: algo sucedió en el campo donde yo estaba recluido que nos permitió a todos superar nuestro resentimiento y odio y regresar a cambio con un espíritu perdonador y un sentimiento de alegría. Él le preguntó: ¿qué fue? Él le responde: una jovencita norteamericana llamada Margaret Peggy Cowell, de unos 20 años de edad, y que venía con regularidad al campo sirviendo en todo lo que podía a los prisioneros. Les traía cosas que podían agradarles, tales como revistas y periódicos. Cuidaba de que los que estaban enfermos en todo momento pudieran tener sus medicinas y se mostraba solícita para ayudarles. Sin embargo, todos quedaron atónitos, asombrados, cuando le preguntaron la razón por la cual se interesaba tanto por ayudarles. La niña respondió: porque mis padres fueron asesinados por el ejército japonés. Los padres de esta niña habían sido asesinados por los japoneses, por esos japoneses a quienes ella estaba sirviendo, por esos japoneses a quienes ella le llevaba comida, por esos japoneses a quienes ella les llevaba revistas, por esos japoneses a quienes ella cuidaba, vendaba sus heridas y les daba calmantes para que pudiera parar y cesar ese dolor. Por esos japoneses a los que ella cuidaba, por esos japoneses habían sido los que habían perpetuado el asesinato de sus padres. Semejante declaración habría conmocionado a cualquier persona de cualquier cultura, pero para los japoneses era sencillamente incomprensible. ¿Saben por qué para los japoneses era incomprensible que una niña estuviera cuidándolos, que una niña a los cuales sus compañeros en el ejército habían matado a sus padres, ella pudiera estarles sirviendo? Simple y sencillamente porque en la sociedad japonesa, que alguien te mate a los padres, que alguien mate a tus padres, es lo peor: ofensa, humillación y acto vandálico, terrorista y de asesinato que alguien puede tener en tu contra. Simplemente por eso los japoneses no entendían por qué esta niña les servía con tanto amor. Peggy trató de explicarle sus motivos. Les dijo que sus padres habían sido misioneros en las Filipinas. Cuando los japoneses invadieron las islas, sus padres huyeron a las montañas del norte de Luzón. Luzón es una de las principales islas filipinas. Para refugiarse. Ellos huyeron a las montañas al norte de Luzón para refugiarse. Pero mientras ellos intentaban huir, fueron descubiertos. Los japoneses los acusaron a esta pareja de misioneros de ser espías y los condenaron a la muerte. Sus padres declararon con insistencia que ellos no eran espías. Les decían: nosotros no somos espías, nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. Ustedes son espías, digan la verdad, nosotros solamente predicamos a Cristo y a este crucificado.
pero los japoneses no tuvieron piedad y los mataron. No se tocaron el corazón, no creyeron en ello y los ejecutaron vilmente. Peggy, su hija, la jovencita, no supo nada acerca de lo sucedido a sus padres, sino hasta el final de la guerra. Cuando se enteró de la muerte de sus padres, su primera reacción fue de ira y odio amargos. Estaba furiosa por su pena y por su indignación. Los recuerdos que tenía de las últimas horas que había disfrutado con sus padres la llenaban de dolor. Se los imaginaba atrapados a merced de sus secuestradores, indefensos y sin salida. Pensaba en los crueles y despiadados que habían sido con ellos. Imaginó el momento en el que los japoneses realizaron la ejecución y ellos caían muertos a tierra en medio de una montaña lejana en las Filipinas. Luego, después de sentir todas estas emociones y sentimientos de ira, Peggy comenzó a meditar en el amor abnegado de sus padres por los japoneses. Poco a poco, Peggy se persuadió de que sus padres habrían perdonado sin reservas a este pueblo que Dios les había puesto a amar y servir. Entonces, pensó que si sus padres habían muerto sin resentimiento ni rencor hacia sus verdugos, ¿por qué razón su actitud debía ser diferente? ¿Se llenaría de odio y ánimo de venganza mientras que ellos habían abrigado hasta el final el amor y el perdón? Es decir, ¿iba a odiar Peggy el resto de su vida mientras sus padres habían amado y servido por la causa de Cristo y amado también a sus enemigos? La hizo reflexionar y esos recuerdos producieron algo en el corazón de Peggy. Su respuesta solo podía ser un no rotundo, así que optó por el camino del amor y del perdón. Decidió servir a los prisioneros japoneses en la cercanía del campo de prisioneros de guerra como prueba de su sinceridad. El piloto japonés Fuchida se sintió conmovido por esta historia, pero lo que más le impresionó fue la posibilidad de haber descubierto lo que estaba buscando, un principio lo suficientemente sólido como para fundamentar la paz. ¿Sería posible que la respuesta a esa pregunta fuera el amor perdonador que fluye de Dios hacia los hombres y luego entre los hombres? ¿Acaso sería ese el principio sobre el cual podría basar el mensaje de su libro No Más Pearl Harbor? Fuchida se sintió conmovido por esta historia. Poco tiempo después, el piloto Fuchida recibió una invitación del general Douglas MacArthur para ir a Tokio. En el momento de descender del tren en la estación de Shibuya, alguien le entregó un folleto titulado Yo fui prisionero de los japoneses. En él se relataba la historia del sargento Jacob de Chesser, que había pasado 40 meses en la celda de una prisión en Japón y el cual después de la guerra había sido regresado a Japón para amar y servir a los japoneses, guiándolos al conocimiento de Jesucristo. Este sargento norteamericano había caído preso ahora, contrario a lo que pasó con el amigo de Fuchida. Este norteamericano había caído en manos de los japoneses y durante todo el tiempo que duró la guerra, él fue prisionero, sufrió, pasó necesidades, pero después que él fue puesto en libertad, el sargento regresó a Japón para amar y servir a los japoneses. Miren lo que sucedió en medio de esta historia. De Chesser comentó que todos los prisioneros fueron maltratados. Afirmó que estuvo al borde de la locura debido al odio y la violencia con los cuales eran tratados por parte de los guardias japoneses. Hasta que un día uno de los guardias
le llevó una Biblia. Todos estaban confinados en la soledad absoluta, así que se turnaron para leer la Biblia. Cuando le llegó el turno al sargento de Chester, tuvo la Biblia en sus manos durante 3 semanas. ¿Cuánto tiempo le hemos tenido usted y yo? Leyó con ansias en esas 3 semanas, con un gozo. Leyó el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y al final de leer la Biblia en esas 3 semanas, él escribió: el milagro de la conversión sucedió el 8 de junio de 1944. El soldado norteamericano se había convertido a Cristo. De Chester decidió que en caso de sobrevivir hasta el final de la guerra y de ser liberado, regresaría a Estados Unidos para consagrar un periodo al estudio de la Biblia y luego volvería a Japón para comunicar el mensaje de Cristo al pueblo japonés. Y eso es exactamente lo que él hizo. Él fue puesto en libertad, regresó a Estados Unidos, estudió la Biblia y después de estudiar y capacitarse, regresó a Japón, donde grandes multitudes llegaron a escuchar su historia y muchos se convirtieron a Cristo. Fuchida, el piloto, se sintió muy impresionado por segunda vez al ver este ejemplo de amor que vencía el odio. Comprendió el poder del perdón que cambia en verdad el corazón y la vida de las personas. Y con mucha emoción sintió que esto podía ser un principio lo suficientemente sólido como para fundamentar el libro que tenía en mente. Se propuso aprender todo lo que fuera posible acerca de Chester y sus creencias. En la estación del tren, al regresar a casa, consiguió un ejemplar del Nuevo Testamento en japonés. Pocos meses después de estarlo leyendo a diario, 2 o 3 capítulos de las Escrituras, un día en septiembre de 1949, Fuchida leyó el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Era la primera vez que leía la historia de la crucifixión. La escena del Calvario penetró el espíritu de Fuchida. Todo cobró vida en el preciso relato de Lucas. En medio del horror de su muerte, Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las lágrimas brotaron de los ojos de Fuchida. Su larga búsqueda había llegado a su fin. Ya no tenía la menor duda de que esas palabras eran la fuente del amor que de Chester y Peggy habían manifestado. Mientras Jesús era colgado y colgaba de un madero allí en la cruz, pidió no solo por quienes le persiguieron, sino por toda la humanidad. Eso significa que había orado y muerto por Fuchida, un japonés del siglo XX, que su ídolo había sido Adolfo Hitler. Mis amados hermanos, cuando Fuchida terminó de leer Lucas, él se convirtió verdaderamente al Señor Jesucristo. Culminó su libro del que empecé a hablarles, No Más Pearl Harbor, pero ahora ese libro que había terminado, el título no era de esa manera. El título con el cual escribió el libro, y que usted lo puede encontrar en cualquier lado, en cualquier librería o por internet, se llama De Pearl Harbor al Gólgota. El versículo que escogió como lema para su vida y con el cual lo acompañó siempre su propia firma era Lucas 23, 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón, mis amados hermanos, tiene el poder
de transformar al mundo. Pero ese perdón nosotros no podemos otorgarlo a nadie si no hemos experimentado el amor de Cristo. Si nosotros experimentamos el amor de Cristo, significa que hemos sido cubiertos por su amor y hemos sido cubiertos por su perdón. Y vamos a entender que Él nos perdonó mucho, porque nosotros no hemos de perdonar a quien nos ha ofendido con tan poco. La necesidad del perdón es para todos y cada uno de nosotros. La necesidad del perdón es para dar testimonio que los santos clamamos y glorificamos a Cristo y somos obedientes a su palabra por amor a Él. Y el perdón que aún no ha venido a los pies de Cristo, porque no importa lo mucho que hayas hecho, más grande es el amor de Dios y el perdón que encontrarás en Cristo Jesús, porque Él pagó tu deuda y la mía. Vamos a orar. Señor,